Buenas noches, a las órdenes. Presidente, para empezar, porque no podemos dejar de tocar el punto, ¿cómo queda, cómo quedan las finanzas de Petropar después de esta reducción en el precio de los combustibles que determinó el equipo económico? Bueno, realmente esta es prácticamente la cuarta baja que estamos teniendo. Ya suman 1000 guaraníes que baja el diésel tipo 3. Antes denominado común, hoy ya es un diésel premium, puesto que tiene menos de 50 partes por millón. Así que eh, las, los márgenes de Petropar nosotros queremos ser coherentes y en estas cuatro bajas, Petropar siempre quedó con un margen positivo, ¿verdad? Eso es lo que queremos lograr y queremos que la gente entienda también que Petropar, al ser un ente estatal, es de todos los paraguayos, ¿verdad? No vale la pena que Petropar venda por debajo del precio y que todo perdamos cuando Petropar puede ganar plata y generar ingresos y realmente llegar a la gente como corresponde, ¿verdad? ¿Cómo queda el proyecto también de las estaciones propias de servicio, presidente? ¿Cuántas ya tienen? ¿Cuántas quieren tener para este año? Bueno, esta administración empezó con 14 estaciones de servicios, cerramos diciembre con 30, tenemos una meta que estamos seguros que vamos a alcanzar con 50 estaciones de servicios para lo que sería diciembre del 2016. Estamos trabajando fuerte en asociaciones con entes del Estado. Por ejemplo, con el Ejército tenemos alquilado ahora el predio de la Caballería, ex Caballería, ¿verdad? Que tenemos la nueva avenida Ñuguazú que pasa enfrente. Esa va a ser nuestra primera estación de servicios en Asunción. Tenemos 3 predios con Yacinetá, uno por supuesto en Ayolas, 2 en Encarnación. Con Itaipú también estamos viendo 1 o 2 predios en Ciudad del Este. Con IPS posiblemente 1 o 2 en Asunción. Y estamos generando sinergia con los propios entes del Estado como para poder crecer con cantidad de estaciones de servicios y cada vez llegar más a la gente. ¿Cuáles ventajas tiene el consumidor al comprar de Petropar? Bueno, te comentaba, importante que la gente sepa que en este caso el gobierno está bajando el diésel tipo 3, que es el que tiene un tope precio de venta máximo al público fijado por decreto, ¿verdad? El gasoil tipo 3 estaba en 4.490, ahora va a estar en 4.290, bajamos 200 guaraníes. Pero lo que hay que tener en cuenta es que a partir de mañana mismo en las estaciones de servicios con el emblema Petropar va a tener el diésel premium que estaba en 5.380, va a tener a 5.200 cuando en el mercado otros emblemas están más o menos en 5.580, o sea, ahí hay casi una diferencia de 400 guaraníes por debajo, ¿verdad? En la nafta económica, que en el mercado está en 4.250, Petropar a partir de mañana lo van a encontrar a 3.990, totalmente un ícono total. Nunca estuvo esta nafta tan baja como a 3.990 el litro la nafta 85 octanos, ¿verdad? La 90 octanos, que en el mercado está aproximadamente en 5.400, en Petropar pueden encontrar a 4.990, casi 300, 400 guaraníes por debajo. La 95 octanos, que es la super en el mercado, está aproximadamente en 6.100, 6.150 y Petropar lo tiene a 5.990. Y la Flex lo tenemos a 4.100, también tuvo una rebaja de 100 guaraníes, antes estaba en 4.200, hoy está en 4.100. Así como te darás cuenta, en algunos productos hay casi hasta 500 guaraníes de diferencia por litro y en algunos otros estamos entre 200 y 300 guaraníes. Por esta razón es que la gente realmente le prefiere a Petropar. Yo le invito a la gente a que asista a las estaciones de servicio que tenemos en Villa Lisa, a la estación de Mariano Rocalonso, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Limpio. Estamos cada vez llegando más cerca de la gente. Presidente, hablábamos de las ventajas del consumidor al comprar en Petropar. Eso también se traslada obviamente a las empresas. En ese sentido, ¿qué falta? ¿Ya sería una decisión política o del Viceministerio de Transporte nada más para bajar también el precio del pasaje? ¿Usted cree que ya están dadas las condiciones para esto? Mira, yo te diría que ya están dadas las condiciones y yo sé que el MOPC está estudiando fuertemente la posibilidad, posiblemente la semana que viene tengamos una respuesta de parte de ellos, ¿verdad? Pero es bastante técnico y habría que consultar con ellos. Ahora, presidente, nos metemos en el tema tal vez de mayor desafío para Petropar este año, el gas. Usted mencionaba la posibilidad de empezar a proveer el gas licuado de petróleo y también el gas natural, que años anteriores me parecía algo ilógico, hasta imposible. Pero ¿cómo está ese proyecto, presidente? Correcto. Bueno, hay que primero para tratar de clarificarle a la gente que a veces no tiene muy claro el tema. Gas, tenemos dos tipos de gas, ¿verdad? El gas natural, que es el gas gaseoso, que es el gas natural, que hoy Paraguay no tiene, lo tiene así Brasil, Argentina, Bolivia específicamente, y eso va por ducto a las casas, ¿verdad? O a las industrias. Nosotros acá en Paraguay nos manejamos con el GLP, el gas licuado de petróleo, que es un producto más
de la torre de destilación del crudo, ¿verdad? Es líquido, como para que se entienda mejor, cuando uno ve el encendedor, ese liquidito blanco, bueno, ese es el GLP, eso es lo que está dentro de la garrafa, ¿verdad? Petropar está empezando a través de un acuerdo con YPFB, que es la estatal boliviana. Vamos a empezar a traer GLP a partir de este año 2016. Empezamos ya con todo el proyecto, ya tenemos nuestros tanques de almacenaje habilitados, recertificados. Estamos preparando actualmente la planta de Villa Lisa para tener una fraccionadora de GLP y estamos comprando 200.000 garrafas para intentar llegar a la gente a la brevedad posible y con la cantidad correspondiente y por supuesto al mejor precio como la gente se merece, como hablamos de los precios competitivos que tiene Petropar en sus naftas, así mismo lo vamos a tener también con el GLP. Vamos a tener centros de venta en nuestra planta de Villa Lisa, en nuestra planta de Caleracue, en nuestra planta de Hernandarias y posiblemente en la planta alcoholera Mauricio José Troche también tengamos una plataforma de venta intentando llegar a prácticamente a todo el pueblo paraguayo. Finalmente, ingeniero, ¿cuáles son las proyecciones de crecimiento para Petropar en este año? Bueno, Petropar está creciendo de forma muy importante, ¿verdad? Como te comenté, en estaciones de servicio empezamos con 14, vamos a cerrar con 50 este año 2016. Estamos entrando en el negocio de GLP, que antes no estábamos. Entramos en el negocio denominado Bunker, que es venta a navieras para el río. Hoy somos líderes en ese proyecto también. Y tenemos un desafío muy fuerte, que también es lubricantes Petropar. Estamos hablando con varias empresas y posiblemente entremos ahí también. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos. A las órdenes, muchas gracias.